Shalom. Alabado el Todopoderoso de Israel. En este día tan especial que el Todopoderoso de Israel comparte con su pueblo, recordamos su palabra en el libro de Éxodo capítulo 20, versos 8 al 11. Allí nos dice lo siguiente: recuerda el Shabbat, el día de reposo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es un día de reposo para el Todopoderoso tu Elohim. No hagas ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Todopoderoso el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso bendijo el Todopoderoso el día del Shabbat, el día de reposo, y lo declaró sagrado. Le invitamos ahora a que nos acompañe en esta corta oración. Eterno Rey, Padre Celestial, en esta hora te pedimos paz para la ciudad de Jerusalén, sabiduría para los gobernantes de nuestra tierra santa y fuerza para los defensores de nuestra tierra santa. Estos marcan el principio de nuestro reconocimiento y redención. Concédeles victoria, extiende la paz sobre la tierra de Israel y el júbilo duradero para sus habitantes. Amén. Igualmente le solicitamos, le sugerimos que nos acompañe en esta corta oración. Eterno Rey, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, tú que nos apartaste con tus preceptos, con tu amor y bondad paternal, nos concediste el día de reposo, el Shabbat y su santidad. Este nos hace memoria de la obra de tu creación. Es la primera entre nuestras festividades. También nos recuerda nuestra liberación de Egipto, porque al pueblo de Israel lo escogiste de entre todas las naciones para entregarle y revelarle tu Torah, concediéndole igualmente con amor el reposo del Shabbat. Alabado el Todopoderoso Israel que nos dio el Shabbat y la Torah. Amén. Muy bien, para esta ocasión vamos a hacer un breve resumen con comentarios de esta porción denominada Shelach Lecha, envía tú o envía para ti. Comprende de números 13 a números 15:41. Tendremos referencias al libro de Josué y aún a otras referencias. Adonai te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Adonai te mire con agrado y te dé paz. Adonai te guarde y te bendiga, que extienda su amor y te muestre su favor. Adonai te mire con agrado y te dé paz. Baruch Hu Adonai Havorah. Baruch Adonai Havorak Le'olam Vayed. Baruch Adonai Havorak Le'olam Vayed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar Benu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. Muy bien, comenzamos ahora entonces este breve resumen con comentarios de esta porción. Hola, muy bien. Comenzamos ahora este breve resumen con comentarios de esta porción. Vamos al capítulo 13, verso 2. Allí nos dice lo siguiente:
El texto nos dice: tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Y comentamos. Las primeras palabras hebreas de esta oración, Shelach Lecha, significan literalmente envía para ti o envía por ti. La idea de enviar espías no venía del Todopoderoso o de Moisés, sino del pueblo. En Deuteronomio 1, 22 al 23 vemos lo siguiente. Entonces todos vosotros os acercasteis a mí y dijisteis: enviemos hombres delante de nosotros, que nos exploren la tierra, nos traigan noticias del camino por el cual hemos de subir y de las ciudades a las cuales entraremos. Y me agradó el plan. Y tomé a 12 hombres de entre vosotros, un hombre por cada tribu. A Moisés le agradó el plan y el Todopoderoso se lo concedió. Pero como el Todopoderoso no había tomado la iniciativa para enviar espías, al dar la orden, le dice a Moisés: envía para ti. En otras palabras, tú eres el que está interesado en hacer esto, así que hazlo tú. Yo no tomé la iniciativa para ese plan y no es agradable para mí, pero si quieres hacerlo, envíalos tú. El hecho de enviar exploradores es más bien una manifestación de falta de confianza en el Todopoderoso. La mente humana normalmente quiere tener seguridad antes de tomar decisiones. La seguridad que se obtiene de las circunstancias naturales es engañosa. Pero la seguridad que viene de las promesas del Todopoderoso es firme y no falla. Aunque el plan había agradado a Moisés, él muestra su gran espiritualidad al no enviar esos espías sin consultar al Todopoderoso. El Todopoderoso acepta la propuesta y da una orden. Verso 4. Y estos eran sus nombres: de la tribu de Rubén, Shamua, hijo de Zahur. En esta lista aparece Rubén otra vez mencionado por primera vez, o sea, como primogénito. Vamos al verso 6. De la tribu de Yahudá, Caleb, hijo de Jefune. Caleb fue hijo de Yesrón, hijo de Pérez, hijo de Yahudá. Eso lo puede confirmar en Primera de Crónicas 2, 3 al 5 y 18. Caleb representaba a la tribu de Yahudá, pero ¿por qué fue llamado cenezeo? En Números 32, 12 y en Josué 14, 6. En esta ocasión vamos a ver un poco acerca de este tema. En Josué 15, 17 dice así: y Otoniel, hijo de Kenaz, hermano de Caleb, la tomó y él le dio a su hija Achsa por mujer. En Génesis 36, 11 se habla de un tal Kenaz, que era hijo de Elifaz, hijo de Esaú. Pero la pregunta es si Caleb tenía algo que ver con él. Caleb era hijo adoptivo de Kenaz. La madre de Caleb dio a luz a Otoniel para Kenaz. Después de haber muerto Jefune, su viuda se casó con Kenaz, de quien dio a luz Otoniel. Por eso Otoniel y Caleb eran medio hermanos por parte materna. Posiblemente Caleb se crió en casa de Kenaz, por eso es llamado cenezeo o Kenizí. Es un sobrenombre derivado de
Kenaz. Esto nos enseña que la Torah habla de dos hombres diferentes con el nombre Kenaz, un edomita y un israelita. La herencia tribal y la herencia en la tierra de Israel vienen por la vía paterna. Así que si Caleb hubiera sido descendiente directo de Kenaz, nieto de Saúl, no podría tener identidad tribal. Por lo tanto, no podía representar la tribu de Yehuda. Caleb tenía un espíritu hermoso. Su nombre significa como el corazón. Caleb. Él hacía las cosas de corazón y entrega al Todopoderoso. Junto con Yehoshua fue el único de todos los que fueron contados de los que salieron de Egipto que entró en la tierra prometida. Esto nos habla de la entrega del corazón de este hombre. Caleb tenía 40 años en el momento de ser enviado como explorador. Vamos a Josué 14, 10 al 11. Allí nos dice: y ahora he aquí, el Todopoderoso me ha enviado a vivir tal como prometió estos 45 años desde el día en que el Todopoderoso habló estas palabras a Moisés, cuando Israel caminaba en el desierto. Y he aquí, ahora tengo 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que el Todopoderoso me envió. Como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Caleb es un ejemplo de un hombre que sirvió al Todopoderoso con el corazón, de todo corazón, hablando desde un corazón entregado, aunque todos los demás hubieran sido infieles. Un ejemplo para nosotros. Continuamos en nuestra porción, Shlach Lecha, números 13, verso 8. De la tribu de Efraín, Osea, hijo de Nun. La tribu de Efraín tenía a Osea, conocido como Oseas, como su explorador. Su nombre fue cambiado por Moisés por Yehoshua. Osea como tal significa Salvador, libertador. Y Yahoshua significa el Todopoderoso salvó. Moshe añadió la letra Yud al nombre Osea, así que su nombre empieza con Yud, Hei, Vav. Este nuevo nombre le fue revelado a Moisés desde el cielo en relación al Mesías, que iba a venir más adelante. En el texto masorético está escrito Yehoshua, Yud Hei Vav Shin Ayim. Eso fue posterior, muchos años después, traducido al castellano como Josué. La forma abreviada de este nombre es Yeshua. Esa forma aparece en los textos hebreos antiguos, como en escritos hebreos y arameos en el Tanaj. En el tiempo del rey David, encontramos en el texto hebreo dos maneras de escribir el nombre Jonatán, conocido como Jonatán, una forma larga y una forma abreviada, poniendo como ejemplo. En 1 Samuel 13, 2 y 3 aparece su nombre en el texto hebreo como Jonatán, Yud, Vav, Nun, Tau y Nun. Y en 1 Samuel 14, 6 y 8 aparece la forma larga, Jehonatán, Yud, Hei, Vav, Nun, Tau, Nun. Esto nos enseña
que un nombre puede aparecer con dos formas diferentes aún en el mismo contexto y aún en el mismo versículo. Primera de Samuel 19:1, allí vemos lo siguiente. Shaul dijo a su hijo Jonatán y a todos sus siervos que dieran muerte a David, pero Jehonatán, hijo de Shaul, apreciaba grandemente a David. En el texto hebreo de Nehemías 8:17 aparece el nombre Yeshua, hijo de Nun, como sustituyendo la forma más antigua de Yehoshua, hijo de Nun, que aparece en el Humash conocido como el Pentateuco y en el libro de Josué. Cuando se refiere al hijo de Nun, los traductores al castellano escribieron Josué con J, independientemente si el texto hebreo usara la forma larga Yehoshua o la forma abreviada Yeshua, al igual que en el ejemplo que acabamos de ver con respecto a Jonatán. En el texto hebreo de Esdras 3, verso 2, se habla de un sumo sacerdote, Yeshua, escrito como Yud Shin Wav Ayin, hijo de Yotzadak, traducido al español Josadak. El mismo hombre aparece en Esdras 5:2, cuyo texto original es en arameo. Allí aparece Yeshua, hijo de, en arameo, Yeshua bar Yotzadak. El nombre Yeshua es usado tanto en el texto original hebreo como en el texto original arameo. Recordemos que ciertas partes del Tanaj fueron escritas originalmente en el idioma arameo. Mateo 1:21 nos dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si comparamos Ageo 1:1, vemos que el mismo sumo sacerdote aparece con el nombre de Yehoshua ben Yehotzadak, que es la forma más antigua, Yehoshua. En Lucas 1:31 nos dice lo siguiente: He aquí que concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre. Entonces, ¿qué nombre fue el que dijo el ángel a Yosef y a Miriam que pusieran sobre el hijo que iba a nacer? En los dos libros, Esdras y Nehemías, que vivían después del cautiverio babilónico, aparece la forma abreviada Yeshua en, tome nota, 26 ocasiones. En esos dos libros no aparece la forma larga Yehoshua. Sin embargo, en los dos libros de los profetas Zacarías y Ageo aparece la forma larga Yehoshua. Tome nota, 11 veces. Pero la forma corta Yeshua no aparece en Zacarías ni en Ageo. Estos dos profetas también vivían después del exilio babilónico. Los dos están usando la forma larga del nombre, mientras sus contemporáneos, Ezra y Nehemías, usaron la forma abreviada Yeshua.
Esto nos enseña que ambas formas del nombre eran válidas durante el tiempo del Segundo Templo, y donde había una mayor influencia del arameo, hay una tendencia general a usar la forma abreviada del nombre. La conclusión es que el nombre del Salvador, tanto Yehoshua como Yeshua, hoy en día los judíos creyentes en el Mesías que viven en Israel y hablan en hebreo usan el nombre Yeshua. De manera semejante, la Y de Yeshua, que es la letra Yod en hebreo, es la letra más pequeña del alefato. El alefato es el abecedario hebreo. Esta Yod pasó al castellano como una J. De ordinario, la Yod se transformó en castellano en J. De ahí que en Matillahu, Mateo 5:18 se diga, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una J ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Eso lo vemos en Mateo 5:18. Parafraseando el texto, ni una J ni una tilde pasará de la ley hasta. Quiere decir que hay un tiempo establecido en que la Torá y la ley estarán inalterables, totalmente vigentes. También, en vez de decir Yehuda, al español Judá, o que se diga Jerusalén en español en vez de decir Jerusalén, o que se diga Jacobo en español en vez de decir Jacob. Todo esto explica cómo la palabra Yeshua se fue transformando desde el griego, desde el latín hasta el español en Jesús. Tuvieron que hacer unos ajustes muy fuertes en esa transformación para llegar a ese nombre, Jesús. Puede investigar acerca de este largo proceso. Fue un buen esfuerzo de transliteración. Recuerde que los nombres de país a país no se traducen, pero se hace un esfuerzo de transliteración, es decir, de tratar de pronunciar el nombre como se pronunciaría en el idioma original. Nuevamente, los nombres no se traducen, pero sí se transliteran. Pongamos un ejemplo. Giuseppe Verdi, el nombre del famoso músico italiano. Si lo tradujéramos ese nombre al español, diríamos José Verde. Nadie lo traduce así, sino que se translitera. Giuseppe Verdi se nombra tal cual. El nombre de nuestro maestro en su idioma original, en hebreo, es, como hemos visto entonces, Yehoshua en su versión larga, Yeshua en su versión corta, como lo hemos comprobado en los textos arameos y en otros textos. Ahora sí podemos pronunciarlo en su forma original,
Respetemos esa regla universal de no traducir, sino de transliterar los nombres. En conclusión, podemos decir que el nombre hebreo Yehoshua es la forma antigua del nombre Yeshua. El nombre Yeshua es un sustituto abreviado del nombre Yehoshua, tanto en los textos originales hebreos como los textos originales arameos. Por lo tanto, podemos decir que las dos formas pueden ser apropiadas para hablar del mismo nombre. Esto nos lleva a la conclusión de que es correcto decir Yeshua, pero también es correcto decir Yehoshua. Hay otros estudiosos, otros investigadores que utilizan otros nombres, por ejemplo, Yahoshua, basados en los nombres teofónicos como Jeremías y otros nombres. Si usamos el nombre Yehoshua para hablar del Mesías, podríamos estar corriendo el riesgo de confundirlo con Yehoshua, el hijo de Nun. Por eso se agrega siempre que se menciona a este Yehoshua la frase hijo de Nun. O sea que una persona puede tener el mismo nombre, pero debe haber un distintivo para poder distinguir a las dos personas. En Israel hoy en día, cuando se menciona el nombre Yehoshua, se está haciendo referencia normalmente al hijo de Nun. Ahora bien, dentro de ese proceso de transliteración y de traducción del hebreo, del arameo al griego, al latín y luego al español, apareció en un momento el nombre Yesús. Pero eso fue parte de todo este proceso de intentar transliterar el nombre desde el hebreo Yehoshua. Yeshua. 13:16 nos dice, Osea, hijo de Nun, Moshe lo llamó Yehoshua. Le agregó la letra Yod. Juan 5:46 nos dice, porque si creyereis a Moshe, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Moshe tuvo la revelación del Mesías. El Todopoderoso reveló a Moisés el nombre del Mesías que iba a venir en su forma antigua y amplia. De esa manera, este explorador, Yehoshua, hijo de Nun, constituye una figura profética de nuestro Mesías. Isaías 43:11 nos dice lo siguiente: Yo soy el Todopoderoso y fuera de mí no hay Salvador. Isaías 45:21 Declarad y presentad vuestro caso, sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo el Todopoderoso? No hay más Elohim que yo, un Elohim justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Y Oseas 13:4 nos dice, mas yo he sido el Todopoderoso, tu Elohim, desde la tierra de Egipto. No reconocerás a otro Elohim fuera de mí, pues no hay más Salvador que yo. Esto nos lleva a analizar este tema. En Lucas 2:11 nos dice, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David
un Salvador, que es el Mesías. La respuesta es, el Todopoderoso es el que salva, pero salva por medio de su autoridad delegada y sus agentes. Por ejemplo, Noah fue salvador del mundo en su tiempo. Moisés fue un salvador de su pueblo en su tiempo. Pero ninguno de ellos podía liberar al hombre del pecado y de la muerte. Por lo tanto, el Mesías es el Salvador de Israel y del mundo por excelencia, enviado por el Padre, con esa autoridad delegada en ese tema, precisamente con el fin de salvar a su pueblo de su pecado y de sus consecuencias desastrosas. Vamos a Juan 4:42 y allí nos dice, decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Hechos 5:31. A este Elohim exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Veamos nuevamente Hechos 5:31. Fue el Todopoderoso el que exaltó a este personaje a su diestra y lo puso como príncipe y salvador. Vamos a Hechos 13:23. Dice, de la descendencia de este, conforme a la promesa, Elohim ha dado a Israel un Salvador, Yeshua. Dice Hechos 13:23. Fue el Todopoderoso el que dio este Salvador a Israel, y esa persona fue Yeshua. Primera de Juan 4:14 nos dice, nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Y nuevamente enfatizamos, fue el Padre el que envió al Hijo con una misión de ser el Salvador del mundo. Y vamos a ver algunas semejanzas entre Yehoshua, el hijo de Nun, y el Mesías Yeshua. Yehoshua, hijo de Nun, entró en la tierra 2 veces durante su vida. La primera vez solamente fue una visita de 40 días como explorador. La segunda vez fue con la fuerza para conquistarla y sujetarla al reino de los cielos. De la misma manera, cuando estuvo el Mesías en la tierra de Israel la primera vez, su visita duró solo unos cuantos años. No usó la fuerza bélica para implantar el reino, pero cuando vuelva la segunda vez, vendrá como líder de todos los ejércitos celestiales para establecer definitivamente el reino de Elohim en la tierra de Israel y en el mundo entero. Seguimos en nuestra porción, Shelach Lecha, envía tú, números 13:25, nos dice, volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. La noche en que volvieron, según los estudiosos judíos y sus textos, fue el 9º día del 5º mes, el mismo día cuando, según la tradición, los hijos de Israel habían empezado el culto al becerro de oro. Esa noche el Todopoderoso juró que los hijos de Israel iban
a ser dispersados entre las naciones. Vamos al Salmo 106, 24 al 27, allí nos dice: aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra, sino que murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz de el Todopoderoso. Por tanto les juró abatirlos en el desierto y esparcir su simiente entre las naciones y dispersarlos por las tierras. Salmo 106. Por esa razón este día fue transformado en un día de calamidad para la historia judía. En primer lugar, en ese día fueron destruidos los dos templos. No fueron en el mismo día, pero en la misma fecha, en años diferentes. En ese día fue derrotada la última revuelta de los judíos contra Roma en el año 135. La última revuelta de los judíos en el año 135 de la era común. En ese día fueron expulsados los judíos de España en el año 1492, el siglo XV prácticamente. En ese día ocurrieron varios otros eventos trágicos en la historia judía. El 9 de Av, en hebreo Tisha B'Av, es un día de ayuno y luto nacional para el pueblo judío. Pero el profeta promete que se convertirá en un día de alegría. Nos dice el profeta Zacarías 8:19. Así dice el Todopoderoso de los ejércitos: el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del décimo, se convertirán para la casa de Judá en gozo, alegría y fiestas alegres. Amad pues la verdad y la paz. Seguimos en nuestra porción, Números 13, verso 30, nos dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moshe y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Caleb era un hombre de fe y hablaba fe con su boca. Lo que hay en el corazón habla la boca. Su nombre significa Caleb, según el Lev, corazón. Así dio un informe según su corazón. Él iba contra la corriente, confiaba en las promesas del Todopoderoso. Lo que él creyó en ese momento lo recibió más tarde. 31. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Los 10 exploradores hablaban palabras negativas que iban en contra de las promesas del Todopoderoso. Humanamente hablando, tenían razón. Pero el pueblo del Todopoderoso no ha sido llamado a caminar de manera natural, sino sobrenatural. Por lo tanto, la única manera de poder conquistar la tierra no era por sus propias fuerzas, era por medio de la ayuda del Todopoderoso. Pero esos hombres no quisieron confiar en el Todopoderoso. Solamente evaluaban las cosas de manera natural. Ellos no tenían fe y por lo tanto no recibieron lo que el Todopoderoso les había prometido. Hebreos 4, 1 al 2. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad
A nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Las promesas del Todopoderoso tienen que ir acompañadas por la fe en los que las oyen, para que puedan tener su cumplimiento. La confianza en las promesas del Todopoderoso es un requisito para poder beneficiarse de ellas. Repitamos, la confianza en las promesas del Todopoderoso es un requisito para poder beneficiarse de ellas. Si estás en problemas, ante gigantes, ante una tarea que humanamente es imposible realizar, la única manera de poder pasar por en medio, en victoria, es confiar en las promesas del Todopoderoso. Por lo tanto, memoricemos esas promesas. Meditemos en ellas día y noche. Escribámosla en un papelito. Peguémosla en la pared de la casa. Cantémoslas. Repitámoslas a los hijos. Pongámoslas en nuestro corazón. Hablemos esas promesas con nuestra boca. Veremos que el corazón será fortalecido para poder recibir lo que dicen las palabras poderosas del Todopoderoso y fiel. 32. Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Hablaron mal de la tierra, del regalo que el Todopoderoso les estaba entregando. Se dice en el Midrash es una recopilación de conclusiones y meditaciones acerca de la Torá. Allí se nos cuenta que delante de los espías el Todopoderoso envió una plaga, de manera que ellos vieron muertos por todas partes. En lugar de ver la mano poderosa del Todopoderoso, dedujeron que la tierra estaba haciendo daño a sus habitantes. La tierra de Israel es algo especial para el Todopoderoso. Sus ojos están puestos sobre ella todo el año. Lo vemos allí en Deuteronomio 11:12. Es una tierra que el Todopoderoso tu Elohim cuida. Los ojos del Todopoderoso tu Elohim están siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin del año. Por esto constituye un delito grave hablar mal de la tierra de Israel, por causa de su actitud negativa hacia la tierra de Israel. Esos exploradores sufrieron la muerte. Seguimos en Números 14, verso 1, nos dice: entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Aquí la palabra congregación es en hebreo edá. Esto se refiere no a todo el pueblo, sino al Sanedrín. El Sanedrín que estaba constituido de 70 líderes principales. Ellos hicieron más caso al informe negativo que del informe positivo. Las malas noticias venden más que las buenas. En lugar de escuchar la palabra del Todopoderoso que había dado tantas promesas y además con señales y prodigios, este Sanedrín hizo caso a palabras llenas de incredulidad.
y no pudieron esperar en un futuro positivo. Es muy importante que cuidemos nuestro corazón para que no entren dudas de las palabras del Todopoderoso. ¿Qué informe estamos escuchando? ¿Es del cielo o viene de los hombres? Según las palabras de cada uno, así le sucedió. Caleb y Josué entraron en la tierra conforme a sus propias palabras, y el pueblo murió en el desierto, conforme a sus propias palabras. ¿Cómo quiere usted que sea su futuro? El futuro depende de nuestras palabras. Aprendamos a usar las palabras correctamente. Seguimos en el verso 4 y nos dice, y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. La democracia no es la mejor forma de dirigir un pueblo. Si el pueblo de Israel hubiera estado sujeto a normas democráticas, como en la sociedad moderna, hubieran vuelto a Egipto. Lo vemos ahí en el verso 4. Hubieran votado con mayoría para tener un gobierno nuevo y para ser llevados nuevamente a la esclavitud. Sin Moisés. Pero el Todopoderoso tenía otro plan, porque Él no se somete a las mayorías. El poder principal no viene del pueblo, viene del cielo. Verso 11. Y el Todopoderoso le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí, a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Todo ese conflicto tenía una causa, la incredulidad. La incredulidad es la falta de confianza, falta de fidelidad. El pueblo eligió no creer al Todopoderoso, al Creador. Escogieron palabras de derrota en lugar de aceptar las promesas de victoria. Y así les alcanzó la derrota. La fe se basa en lo que el Todopoderoso nos ha dicho. Romanos 4, 18 y 10, 17 nos dicen, Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿De quién está hablando aquí el autor de Romanos? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra del Mesías. Ellos tenían suficientes palabras del cielo para poder creer, pero tomaron la decisión de no hacerlo. Por eso el Todopoderoso se cansó de ellos. Verso 12. Los heriré con pestilencia y los desalojaré, y a ti te haré una nación más grande y poderosa que ellos. Moisés tuvo la oportunidad de ser el padre de una gran nación. Sin embargo, rechazó esa oportunidad por amor al pueblo. De la misma manera, el Mesías nuestro no vino para rechazar a Israel, para buscarse un nuevo Israel, sino para restaurar las 12 tribus de Israel y además de paso incrustar a los gentiles en la parte espiritual del pueblo santo. Él no creó una nueva entidad, el Mesías, aparte de Israel, no creó otra entidad. Él vino por el pueblo de Israel. 13. Vemos aquí entonces unos argumentos que usa Moisés para interceder nuevamente por este pueblo.
Verso 13. Pero Moisés respondió al Todopoderoso: entonces lo oirán los egipcios, pues tú sacaste a este pueblo de en medio de ellos con tu poder. Los egipcios oirán que tú no pudiste cumplir tu promesa. Está en juego el honor del Todopoderoso, si su promesa se cumplirá o no. El testimonio ante las naciones es muy importante. Las naciones de la tierra de Canaán dirían: el Todopoderoso no pudo. El honor del Todopoderoso está en juego, y por eso Moisés está más interesado en él que de la supervivencia del pueblo. El pueblo merece morir. Pasaron las 10 pruebas y fallaron todas. Por eso el argumento que usa Moisés no es que el pueblo sea salvo, sino que el honor del Todopoderoso sea salvado, sea protegido. Basándose en la revelación de los 13 atributos de misericordia, Moisés reclama al Todopoderoso y le pide que actúe según quien es: misericordioso, el que perdona. Él le dice: Moisés, muestra quién eres conforme a lo que dijiste. Vemos por tanto que también en este caso el nombre del Todopoderoso es el motivo de la intercesión de Moisés. El deseo de Moisés es que el Todopoderoso sea conocido en el mundo, y por eso se interpone a la propuesta de exterminar al pueblo y aplicar un plan nuevo, aunque él mismo fuera el protagonista. Primera de Crónicas 23:17 nos dice: los hijos de Rehabiah fueron muchos. Estamos viendo el gran corazón de Moisés. Tuvo la oportunidad de ser el padre de un nuevo Israel, pero no buscó su propia fama ni que su propio nombre fuera engrandecido. Tenía más interés por el nombre del Todopoderoso que por su propio nombre. Un ejemplo para nosotros. Vemos ahí en Primera de Crónicas que la promesa de que los descendientes de Moshe fueran multiplicados se cumplió. Números 14:20 nos dice: entonces el Todopoderoso dijo: los he perdonado según tu palabra. Las palabras de Moisés estaban de acuerdo con las palabras y el honor del Todopoderoso, y por eso su oración tuvo éxito. Oremos las palabras del Todopoderoso para que nuestras oraciones tengan éxito. Siempre basemos nuestra oración en la Torá, en su palabra. Es más, nunca se debe orar o hablar de cosas que no estén de acuerdo a la Torá. Ni hablar, ni orar, ni mencionar. Primera de Pedro 4:11. El que habla, que hable conforme a las palabras de Elohim. Números 14:21 nos dice: pero ciertamente vivo yo, que toda la gloria, toda la tierra será llena de la gloria del Todopoderoso. Verso 22. Ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces, y no han oído mi voz. Los hijos de Israel fueron probados 10 veces, como nuestro padre Abraham, y fallaron en todas las pruebas. Lo más importante no es lo que uno hace cuando es probado, sino cómo uno reacciona. Todas las veces que el pueblo fue puesto a prueba, murmuraron. Por eso no eran dignos de entrar en la tierra. Vamos a ver las 10 veces que el pueblo probó al Todopoderoso. 2 veces en el mar de Suf. Y vemos ahí los
textos correspondientes. Probaron y murmuraron 2 veces a causa del agua. Probaron y murmuraron 2 veces a causa del maná. Probaron y murmuraron 2 veces a causa del alimento. Probaron al Todopoderoso una vez con el becerro de oro. Éxodo 32:4. Y, lo acabamos de ver, una vez con el pecado de los exploradores en Números 14. Verso 27. ¿Hasta cuándo esta malévola asamblea que ellos provocan que se quejen contra mí? Las quejas de los hijos de Israel que ellos provocan contra mí, yo he escuchado. 2 grupos de personas son mencionados en este verso. 1, la asamblea, y 2, los hijos de Israel. Esta asamblea en hebreo en esta ocasión también es Edá. En esta ocasión corresponde a los 10 espías que provocaron que los hijos de Israel se quejaran y se rebelaran contra el Todopoderoso. De allí se aprende que una asamblea constitucional legalmente compuesta tiene que tener como mínimo 10 varones. Esto conforma en hebreo minyan, la palabra que literalmente significa asamblea o congregación se deriva de la raíz yud ayin dalet. Implica reunirse con un fin determinado y es por eso que la Torá utiliza esta palabra para referirse a un grupo homogéneo de individuos que comparten un propósito único y común. Nuestra porción Shelach Leja, envía tú, Números 14, verso 28. Diles, vivo yo, declara el Todopoderoso, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Como el hombre ha sido creado a la imagen del Todopoderoso, le ha sido dado mucho poder en su lengua. ¿Quieres que sucedan cosas buenas en tu vida? Habla bien y obedece los mandamientos. Salmo 34. Venid, hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Todopoderoso. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Salmo 34. Números 14, verso 29. En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados de todos los contados de 20 años arriba que han murmurado contra mí. Las mujeres, los hombres mayores de 60, la tribu de Leví estaban excluidos de esta sentencia, porque solo los que fueron contados no tuvieron el derecho de entrar, de 20 años arriba. De ahí aprendemos que el juicio divino llega sobre una persona a partir de los 20 años. A partir de los 13 hay responsabilidad de caminar con el Todopoderoso. Y si no se decide caminar correctamente durante los primeros años de la vida adulta, el juicio empezará desde la edad de los 20 años. De eso aprendemos que proféticamente se puede comparar un día con un año y viceversa en este verso 34. Según el número de los días que reconocisteis la tierra, 40 días,
Por cada día llevaréis vuestra culpa 1 año, hasta 40 años, y conoceréis mi enemistad. Según segunda de Pedro 3:8, 1 año puede representar un día, y también un día puede representar un año. Verso 35. Yo, el Todopoderoso, he hablado. Ciertamente esto haré a toda esta perversa congregación que se han juntado contra mí. En este desierto serán destruidos y aquí morirán. El texto dice que ellos tenían que ser primero destruidos en el desierto y segundo morir ahí. Así que estamos viendo dos momentos de muerte. La muerte en este mundo y la muerte en el mundo venidero. Allí. 36-37. En cuanto a los hombres a quien Moshe envió a reconocer la tierra y que volvieron e hicieron a toda la congregación murmurar contra él, dando un mal informe acerca de la tierra, aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra murieron debido a una plaga delante del Todopoderoso. En este texto la Torá no destaca la rebeldía de los exploradores ni los culpa por su incredulidad, sino que los acusa de hablar mal de la tierra. Qué importante es la tierra de Israel en el plan del Todopoderoso. Fueron condenados a muerte por hablar mal de la tierra. ¿Y cómo hablamos nosotros de la tierra en la cual vivimos? La tierra es un regalo del cielo para el ser humano. Hablemos bien de ella. 44. Pero ellos se obstinaron en subir a la cumbre del monte, mas ni el arca del pacto del Todopoderoso ni Moisés se apartaron del campamento. Hay un límite para la gracia del Todopoderoso. Ya no hubo lugar para el arrepentimiento. Después de las 10 provocaciones, hubo una sentencia final. Ya no podían hacer teshuvá. No se puede jugar con el Todopoderoso. Aquí aprendemos que hay una diferencia entre fe y obstinación. El pueblo obstinado estaba aparentemente basándose en la palabra del Todopoderoso, pero no tomó en cuenta la sentencia que había sido dada. No se puede tomar una palabra de la Escritura y aplicarla sobre la vida sin el respaldo del Todopoderoso. Necesitamos colaborar con el Todopoderoso para el cumplimiento de sus promesas. No tomar promesas sin la relación de obediencia con el Todopoderoso. Aunque se pueden utilizar mal las palabras de la Torá para propios caprichos o para obtener poder, la Escritura no fue dada para ser usada así. Los que usan la Escritura de esa manera serán juzgados porque no están sometidos al Todopoderoso, sino que quieren dominar sus propias vidas y las vidas de los demás. Las promesas son dadas para los que andan con el Todopoderoso en obediencia y en una relación íntima. Pasamos a Números 15, verso 2, nos dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando entréis en la tierra que yo os doy por morada. Justo después del intento y del fracaso de entrar en la tierra prometida, el Todopoderoso está hablando ahora nuevamente de entrar en la tierra, dando a entender que efectivamente van a entrar, pero más adelante. No es lo mismo la voluntad del Todopoderoso y el tiempo del Todopoderoso. Hay cosas que están dentro de la voluntad del Todopoderoso, pero todavía no es el tiempo para ellas. Hacemos bien en no intentar adelantar la voluntad del Todopoderoso si todavía no ha llegado
ese tiempo. También es importante no fallar con el tiempo del cumplimiento de la voluntad del Todopoderoso para no quedarse fuera de su plan. Recuerde Ageo 1:1 al 7. Verso 4. Entonces el que presente su ofrenda traerá al Todopoderoso una ofrenda de cereal de 1/10 de una efa de flor de harina mezclada con 1/4 de un hin de aceite. Una efa mide 25 litros. Un hin mide 3.7 litros, muy parecido a un galón. Versos 8 al 10. Y cuando prepares un novillo como ofrenda de ascensión o sacrificio para cumplir un voto especial o para las ofrendas de paz del Todopoderoso, entonces ofrecerás con el novillo una ofrenda de cereal de 3/10 de una efa de flor de harina mezclada con la mitad de un hin de aceite. Recordemos a Hannah en el caso de Shmuel. Ella ofreció ese sacrificio cumpliendo su promesa. Primera de Samuel 1:24. Después de haberlo destetado, Hannah, entre paréntesis, lo llevó consigo con un novillo de 3 años, una efa de harina y un odre de vino y lo trajo a la casa del Todopoderoso en Shilo, aunque el niño era pequeño. 14 al 16. Si un extranjero reside con vosotros o uno que esté entre vosotros por vuestras generaciones y desea presentar una ofrenda encendida como aroma agradable al Todopoderoso, como lo hacéis vosotros, así lo hará él. En la congregación un estatuto habrá para vosotros y para el extranjero residente, un estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros sois, así será el extranjero delante del Todopoderoso. Una sola ley habrá, una sola ordenanza para vosotros y para el extranjero que reside con vosotros. Si un extranjero se convierte a la Torá, tiene la misma obligación en cuanto a la Torá que un israelita nativo. Verso 20. De las primicias, Reshit, vuestra más apartaréis una torta como porción separada, como la porción separada de la era, así la pondrán aparte. En estos versículos hay 3 términos. 1, Reshit, primicias. 2, Jalá, parte de la masa que se aparta. Y 3, Terumá, porción separada. La palabra Jalá se refiere a la terumá, a la porción separada que se aparta para entregar como ofrenda al Todopoderoso. En tiempos modernos se separa una parte de la masa del pan y se quema con el fin de cumplir parte de ese mandamiento. En el versículo 21 nos dice, por vuestras generaciones. No fue un mandamiento temporal, el cual se podría haber pensado. Pero cuando entréis y no observéis todos estos mandamientos que el Todopoderoso ha hablado a Moisés. ¿A qué se refiere un error cuando erréis? Idolatría. La idolatría equivale al quebrantamiento de todos los mandamientos. Números 15, 30 y 31 nos dice, pero aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Todopoderoso y esa persona será cortada de entre su pueblo, porque ha menospreciado la palabra del Todopoderoso y ha quebrantado su mandamiento. Esa persona será enteramente cortada. Su culpa caerá sobre ella. Cuando un pecado de idolatría es cometido, no por error, sino con premeditación, entonces hay pena de muerte, en el caso de no haber arrepentimiento. Porque mientras no haya arrepentimiento, el pecado permanece en la persona. 32. Cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, encontraron a un hombre que apilaba leña en el Shabbat. La Torá no dice que el hombre tuvo arrepentimiento. Los que lo hallaron le advirtieron que eso estaba prohibido en el Shabbat bajo pena de muerte, pero él no hizo caso.
Según la ley judía, una persona no puede ser sentenciada a muerte si no hay 2 o 3 testigos que le hayan advertido antes de cometer el crimen o la falta. Como el hombre no había hecho caso a la advertencia del Todopoderoso, dictó sentencia de lapidación. Moisés consultó con el Todopoderoso solo para saber qué tipo de pena de muerte le tenía que dar, puesto que ya se había dado el mandamiento del Shabbat con pena capital en el caso de que se quebrantara. Eso lo encuentras en Éxodo 31, 14 al 15. Este texto nos enseña cuán importante es el Shabbat para el Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. Y vamos a terminar este pequeño resumen con unas notas sobre el tzitzit. Versos 37 al 41. Dice: habló el Todopoderoso a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul. Y os servirá el fleco para que, cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos del Todopoderoso, a fin de que los cumpláis y no sigáis vuestro corazón ni vuestros ojos, tras los cuales os habéis prostituido, para que os acordéis de cumplir todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Elohim. Yo soy el Todopoderoso vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Yo soy el Todopoderoso vuestro Elohim. Este mandato lo firma el Todopoderoso 2 veces. El propósito principal de llevar un fleco, en hebreo, tzitzit, en cada una de las 4 esquinas del manto con el cual los israelitas se cubren, es que se vea para recordarnos del compromiso con todos los mandamientos de la Torá. Por lo tanto, el que lleva tzitzit sin ser fiel a los mandamientos que le corresponden, trae juicio sobre él. La costumbre actual entre la gran mayoría de los judíos observantes de la Torá es que solo el varón usa tzitzit en su ropa. Por esa razón, una prenda con tzitzit es considerada como una ropa de varón, y por lo tanto le es prohibido a la mujer usar tzitzit, por no quebrantar el mandamiento de no llevar ropa de hombre. Porque en Deuteronomio 22:5 dice: la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación al Todopoderoso, tu Elohim. Pero, atención, vamos a hacer unas preguntas de acuerdo al texto de este pasaje. 1. ¿A quiénes incluye la frase? Habla a los hijos de Israel. ¿Incluye solo a los varones? ¿No incluye a mujeres, ancianos, niños, sacerdotes, etcétera? Lo vemos allí. Habló el Todopoderoso a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel. Segunda pregunta, marcada allí con el número 2. ¿A quiénes incluye la frase? Os acordéis de todos los mandamientos del Todopoderoso. ¿Acaso solo los varones deben acordarse? ¿Qué de las mujeres, los ancianos, los niños y demás no deben acordarse? Tercera pregunta marcada con el número 3. ¿A quiénes incluye la frase? A fin de que los cumpláis y no sigáis vuestro corazón ni vuestros ojos, tras los cuales os habéis prostituido. ¿Solo fueron idólatras los varones? ¿No lo fueron también los demás israelitas, incluidas mujeres, ancianos, sacerdotes, niños, etcétera? En la pregunta 3. 4.
a quienes incluye la frase, os acordéis de cumplir todos mis mandamientos. Solo los varones deben cumplir todos los mandamientos. ¿Y qué hay de las mujeres, los ancianos, los niños y los demás? ¿No deben cumplirlos? Vamos al punto 5. Seáis santos a vuestro Elohim. ¿A quienes incluye la frase? Seáis santos a vuestro Elohim. ¿Acaso solo los varones deben ser santos ante Elohim? ¿Qué de las mujeres, los ancianos, los niños y demás israelitas? ¿No deben ser santos a Elohim? Vamos al punto 6. ¿A quienes incluye la frase? Os saqué de la tierra de Egipto. ¿Solo los varones fueron sacados de la tierra de Egipto? Las mujeres, los ancianos, los niños, sacerdotes y demás no salieron de Egipto. Zacarías 8:23. Así dice el Todopoderoso Tsebaot. En aquellos días, 10 hombres de todas las lenguas, de todas las naciones, asirán la esquina del vestido de un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Elohim está con vosotros. La Torá nos enseña que el recuerdo de todos los mandamientos protege nuestros corazones y nuestros ojos del pecado. También nos enseña que si cumplimos los mandamientos, somos santificados. Recuerde que sin santidad nadie verá al Todopoderoso. Los mandamientos nos santifican, nos apartan del pecado, nos acercan al Todopoderoso. Así que los tzitzit nos ayudan a acercarnos al Todopoderoso. Bien, con ese comentario concluimos este breve resumen de esta porción denominada Shelach Lecha, envía tú, números 13:1 a 15:41. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel por habernos mantenido con vida, con salud, con su provisión. Grande es su misericordia y renovada día por día. Al Todopoderoso de Israel, al Elohim de Abraham, de Yitzhak y de Jacob, le damos toda alabanza y adoración por los méritos del Mesías. Amén. Observa el día del Shabbat para santificarlo, como te ha mandado ya tu Elohim. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el séptimo día es un día de reposo, dice tu Elohim. No harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna de tus bestias, ni el extranjero en tus comunidades. Recuerda que tú fuiste esclavo en la tierra de Mitzrayim. Recuerda que ya tu Elohim te libró con mano fuerte y brazo extendido. Con mano fuerte y brazo